Yo soy médico egresado de acá de Bucaramanga, de la UIS, hace más de 37 años. He trabajado en urgencias, también llevo alrededor de 20 años trabajando en docencia de medicina. Hace algunos años, para quienes no me conocen, hace alrededor de 5 o 6 años conocí un producto que me parecía imposible de creer que pudiera servir para muchísimas cosas. Nosotros los médicos convencionales sabemos que los medicamentos y los elementos o las sustancias que consumimos para nuestra salud solucionan unos problemas, pero tienen muchos efectos secundarios. Entonces, el pensar o el saber que había algún producto que la información es que servía para muchísimas cosas fue muy difícil de creer. Sin embargo, a través de la experiencia, no solamente personal y familiar, sino también con mis pacientes desde hace alrededor de 2 años, estoy haciendo este tipo de actividades promoviendo el consumo de productos que ayudan, de productos o suplementos dietarios y alimentos funcionales que en principio nos van a ayudar a cuidar nuestra salud de la mejor manera y de una forma muy sencilla. Y la verdad, si le ponemos sentido común, con muchísimo sentido común. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Y hoy vamos a hablar de un tema pues, de bastante importancia. Cada vez en nuestra vida en general se toma más papel y más importancia el tema del cáncer. Una enfermedad también difícil de controlar. Estamos ante un proceso infeccioso difícil de controlar como es el coronavirus. En este caso, el cáncer también es una enfermedad no de tipo infecciosa, aunque en algunos casos, como vamos a ver, el origen es de enfermedades infecciosas, pero de todas maneras es una enfermedad bastante difícil de controlar y que ha generado muchísimo impacto en general en la humanidad. Vamos a hablar algunas generalidades acerca del cáncer. Primero que todo, la mayor parte de las muertes por cáncer ocurren en países de ingresos medianos o bajos. Estamos en Colombia, estamos en Latinoamérica. Básicamente somos países de ingresos medianos y bajos. Entonces, pues aportamos una gran cantidad en cuanto a las muertes por cáncer en el mundo. Igualmente, en este tipo de países como los nuestros, el 30% ofrecen tratamiento oportuno para el cáncer, mientras que en los países desarrollados ese tratamiento oportuno es alrededor del 90%, una diferencia bastante abismal, bastante grande, lo que nos hace pensar que si le ponemos un granito de arena y una parte nuestra en este problema de salud, no debemos esperar a que el problema se presente, sino si encontramos algunas formas de ayudarnos a prevenir la enfermedad y a controlarla oportunamente con el cuidado de nuestra salud, no debemos dudar en hacerlo. Adicionalmente, en las personas que ya esta enfermedad está bastante avanzada, que requieren cuidado paliativo, es decir, cuidados para que la persona del tiempo que le quede de vida esté en las mejores condiciones, no haya dolor, no haya sufrimiento. El 14% de quienes requieren lo reciben, especialmente en estos países en desarrollo. Es decir, que de 100 personas con cáncer terminal, 86% no reciben tratamiento paliativo. Es importante tener en cuenta que hay muchas enfermedades infecciosas o varias enfermedades infecciosas que están relacionadas con el cáncer, como es el papiloma, la hepatitis B, y son enfermedades que se pueden prevenir a base de la vacunación. Entonces es importante que acudamos, que desde los niños, el programa de vacunación para la hepatitis B, y en los jóvenes la vacuna contra el papiloma se haga ese proceso de vacunación, porque es una forma de prevenir el cáncer que se genera por estas enfermedades. Y hasta el 50% de los tipos de cáncer se pueden evitar por nuestras costumbres. Tener en cuenta que el 22% de las muertes por cáncer en el mundo
se deben al cigarrillo. Y eso es algo bastante, mire que casi la cuarta parte de las muertes por cáncer son ocasionadas por el cigarrillo, que en últimas es algo que define cada uno de nosotros. Sí, es un hábito que se adquiere, que es difícil de erradicar, pero sabemos que la mente, si nosotros queremos hacer algo, nos proponemos hacerlo, podemos lograrlo. En el mundo, el 9.95 millones de muertes en el año 2020 por el cáncer. En general, en ambas edades, el más frecuente fue el de pulmón, seguido del colon y recto, hígado, estómago y mama. En base a lo que tenemos en cuenta que nosotros estamos en el ambiente, pues sobrevivimos o estamos vivos en base al aire que respiramos y a los alimentos que ingerimos. Mire que las causas más frecuentes de cáncer están en el pulmón, que es el órgano que recibe y procesa el aire que recibimos, y el tubo digestivo, el tracto digestivo, estómago, colon y recto, y el hígado, que hace parte del sistema digestivo. Como vemos, son cantidades bastante importantes o porcentajes bastante altos dentro de la muerte por cáncer, y por lo tanto eso nos hace ver que los alimentos que ingiramos pues van a tener importancia dentro del desarrollo de la enfermedad. En los hombres, las causas de muerte más frecuentes, pulmón, hígado, colon y recto. Los mismos que estábamos hablando. En la mujer, en primer lugar, la mama, seguido por pulmón, colon y recto. Y en el 2020, 19.3 millones de nuevos casos diagnosticados de cáncer en el mundo. Un porcentaje bastante alto. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es una fracción de la Organización Mundial de la Salud, ha hecho una clasificación y un recuento acerca de las sustancias que se considera o elementos que se considera que predisponen y afectan o generan cáncer. Tenemos el alcohol, las bebidas alcohólicas son un factor bastante importante, el tabaco, la contaminación ambiental, la combustión de motores diésel, la cantidad de vehículos que hay diésel ya en Europa se han ido eliminando o no produciendo este tipo de motores, porque la cantidad de cáncer relacionado con el diésel, con el ACPM es bastante alto. Algunos trabajos o trabajadores en pintura por el benceno, fábricas como fábricas de aluminio, los anticonceptivos se están relacionando o se relacionan también con cáncer, especialmente de mama, de ovario y de cuello del útero. Algún tipo de alimentos, el pescado, especialmente en Oriente se acostumbra a preparar un pescado con sal, con bastante cantidad de nitratos que se ha visto relacionado con el cáncer. Las carnes procesadas es un factor bastante importante. Todas esas carnes frías, todas esas carnes que se procesan son muy importantes dentro de la génesis de cáncer de colon y recto. Los rayos X o gamma, es decir, las radiaciones ionizantes, la misma luz, los radios, todo este tipo de radiaciones están relacionadas directamente con el cáncer. Los hornos microondas, ya hay algunos países en el mundo donde la producción de hornos microondas ya se cerró por completo por el efecto que estos tienen en el cáncer. El sol. Por los rayos ultravioleta, cada vez la capa de ozono está más disminuida, y no solamente el sol, sino también, dice la Organización Mundial de la Salud, que las cámaras bronceadoras que algunos promueven como que no producen cáncer o que no tienen relación, según la OMS, eso no es cierto. Sí están relacionadas con la aparición de cáncer de piel, el melanoma, que es un cáncer bastante agresivo. Y las infecciones, como les decía, la hepatitis B o C, el papiloma. Y dentro de las infecciones también tener en cuenta el Helicobacter pylori, esa bacteria que en condiciones muy inhóspitas, es decir, la acidez del estómago, un pH bastante ácido, sobrevive, y está definitivamente comprobado que la persona que tiene Helicobacter pylori en su estómago tiene más posibilidades de generar cáncer. En esta imagen vemos las muertes por cáncer según los agentes causantes, y mire
1.300.000 personas murieron por cáncer relacionado con los agentes infecciosos que ya mencionamos. 1 millón de personas por el tabaco, 600.000 por el alcohol, diferentes exposiciones ocupacionales 300.000 y ya los números vienen disminuyendo. Pero entonces miremos que alcohol y tabaco son causantes de muerte por cáncer y son productos, son situaciones que nosotros, si nos proponemos, podemos modificar. En Colombia, hablando ya más específicamente de nuestro país, 101.893 casos de cáncer en hombres y mujeres en el 2018. En ese año, 46.000 muertes por cáncer. El de mama más frecuente, 13.000. Y seguido por el de próstata, 12.000 casos, del 12.5. Y la sigue el cáncer de colon y recto con 9.140 pacientes. Estos datos para el año 2020, la incidencia, es decir, nuevos diagnósticos en mama 13.1%, en colon y recto 9%, en próstata el 12%, en estómago el 7% y las mortalidades, la más alta, la más alta estómago 12%, pulmón 11%, mama 8%. Entonces, aparte de la mama y la próstata, entonces principalmente sistema respiratorio y sistema digestivo como las causas más frecuentes. Bueno, y hablando un poco de qué es el cáncer, ya hablamos de algo acerca de la epidemiología, es decir, con qué frecuencia se presenta, cuáles son los más frecuentes. Y básicamente, como definición, es un grupo de enfermedades que afectan cualquier parte del cuerpo. Todos nuestros tejidos tienen células, cualquier célula se puede alterar y puede generar cáncer. Cualquier célula de cualquier órgano en cualquier parte de nuestro cuerpo, incluyendo la piel. ¿Qué pasa con esas células? Se genera un crecimiento anárquico, es decir, desordenado. Pierden por completo la regulación de su crecimiento, el ADN se altera y genera todo ese tipo de alteraciones en el órgano donde se coloca, donde se produce. Y adicionalmente, pues con la posibilidad de diseminarse a otras partes del cuerpo, que son las metástasis. ¿Qué características tienen estas células? Que se vuelven inmortales, crecen en forma ilimitada. Como les decía, las metástasis pueden invadir tejidos adyacentes o propagarse a través de la sangre o de la linfa a otros órganos. Y este tipo de metástasis pues implican una enfermedad bastante avanzada y con mayor posibilidades de generar o desencadenar la muerte. Ahora, ¿qué nos puede llevar a la enfermedad? Primero que todos los factores genéticos, la herencia. Sabemos que si en la familia ha habido personas con cáncer, tenemos más posibilidades. No es que necesariamente vamos a tenerlo, pero sí vamos a tener más posibilidades. Entonces, ¿qué implica? Que debemos cuidarnos mucho más. Y hoy precisamente vamos a hablar, el objetivo de hoy es no solamente hablar de tristezas, hablar de lo difícil que es el cáncer, sino también de alternativas para lograr que no se presente, que se recupere la persona más fácilmente, que responda mejor al tratamiento y que tenga un mejor pronóstico con esta enfermedad. Y principalmente que no se presente, como les dije. ¿Por qué? Porque no es solamente la parte genética, sino también la epigenética, es decir, todos los factores ambientales que pueden contribuir a que el ADN, es decir, las características de las células se alteren y terminen produciendo este tipo de enfermedades. Las mismas enfermedades como tal, el estrés, la alimentación, algunos medicamentos, sustancias tóxicas como ya estuvimos viendo, la contaminación, la falta de actividad física o de ejercicio físico cada vez tiene más preponderancia y se habla de la importancia de la actividad física en nuestra salud. O sea, que ya está completamente comprobado que el sedentarismo, el no sacar tiempo para hacer una actividad física con regularidad es mínimo 3 veces a la semana, no cada 8 días hacer una prueba de esfuerzo con un ejercicio bastante pesado, sino es hacer ejercicio regularmente por lo menos 3 veces a la semana, porque se ha visto que esa inactividad física está generada o está relacionada con muchísimas enfermedades y dentro de esas pues obviamente el cáncer. El estrés, como les decía, la contaminación que hay donde vivamos y los hábitos.
hábitos de vida, hábitos alimenticios y hábitos como por ejemplo, ya hablábamos, el alcohol y el cigarrillo. Y el estrés oxidativo, es decir, el daño que hay en nuestras células a través de la presencia de radicales libres. Ahora, factores de riesgo, todos estos ya los habíamos mencionado, no vamos a repetir lo mismo, pero les recalco estos últimos. Inactividad física, exceso de peso u obesidad y una dieta inadecuada, especialmente una dieta con poca cantidad de frutas y hortalizas, obviamente carnes procesadas, todo este tipo de alimentos que tengan más compuestos químicos van a generar más posibilidades de cáncer. Las bebidas azucaradas, que son básicamente colorantes con dulce, y esos colorantes pues se ha visto que tienen bastante relación con complicaciones y con cáncer. Sabemos de muchas de estas bebidas y su relación con cáncer de vejiga, por ejemplo. Y les decía, ¿qué son los radicales libres? Son sustancias o son átomos desapareados o que se inestabilizan porque pierden un electrón. Eso es una parte ínfima dentro de la célula. ¿Y qué pasa con ese átomo que le falta ese electrón? Que empieza a tratar de buscar o de tomar ese electrón de los átomos que hay al lado, de las células que están al lado. O sea que va a desestabilizar más células. Eso es parte de lo que se refiere al estrés oxidativo, el daño que ocurre en los tejidos por la presencia de esos radicales libres. ¿Y qué genera radicales libres? Pues todo ese tipo de situaciones que ya vimos. Es una de las principales causas de esa producción de radicales libres. Entonces les comentaba, es importante una buena alimentación, una alimentación adecuada, porque ya vimos que esto es un factor importante, el no hacerla es un factor de riesgo importante dentro de la génesis del cáncer. ¿Y qué es una alimentación adecuada? Una dieta que tenga todos los nutrientes que necesitamos, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Mire que dentro de los elementos que necesitamos están los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos están las harinas y están también los dulces, algunos azúcares. Entonces se ha satanizado, se ha hablado muchísimo acerca del azúcar. En general tendemos a irnos a extremos. He oído personas bastante mortificadas con el hecho de hablar de azúcar. El dulce no es indispensable, pero lo importante es el exceso de dulce. Lo que pasa es que si vamos a comparar una bebida, un alimento que tenga una mínima cantidad de dulce que dé un sabor, ahora dulce con algunas sustancias, producto de elementos naturales, pues es diferente a consumir una bebida que solamente tiene azúcar y tiene colorantes. Entonces es importante tener en cuenta que los carbohidratos hacen parte de nuestra alimentación, deben hacer parte de nuestra dieta, pero obviamente en porciones moderadas. ¿Y qué va a aportar todo esto, esta dieta adecuada? Pues la energía y los elementos que necesitamos para mantenernos con buena salud. Mire que gran parte de esa imagen que había es más que todo frutas y hortalizas. ¿Por qué? Porque según la Organización Mundial de la Salud, debemos consumir alrededor de 5 o 6 porciones de frutas y hortalizas en nuestra alimentación cada día. ¿Qué son alimentos funcionales? Son alimentos que están enriquecidos con elementos que van a aportar o a mejorar esa alimentación, es decir, que están reforzados con nutrientes o con suplementos dietarios que nos van a permitir que ese alimento sea funcionalmente mejor para nuestro cuerpo. ¿Y qué son los suplementos dietarios? Son productos ya sea naturales o farmacológicos que tienen una concentración más alta de nutrientes que van a ayudar también en ese proceso de alimentación o de nutrición de nuestro cuerpo. ¿Y qué son los antioxidantes? Los antioxidantes son moléculas que van a ayudar a que ese daño del que estamos hablando, el radical libre que está tratando de quitarle ese electrón a la célula sana, tenemos que esos elementos que son antioxidantes, que son principalmente las frutas y las verduras, le ofrecen ese electrón o esos electrones que le hacen falta a los radicales libres para que se estabilicen, por lo tanto no dañen las células alrededor y el tejido, la célula
la célula, el órgano, el sistema, pues funcione de mejor manera. ¿Por qué? Porque esa formación de radicales libres, pues genera enfermedades. Este artículo publicado en Science Direct, de una revista española de nutrición humana y dietética, habla del papel de los antioxidantes en el cáncer. Y resumiendo, dice que, dentro del resumen, dice que una buena alimentación, así como conocer y emplear alimentos con propiedades antioxidantes, puede ser de gran ayuda para la prevención del cáncer. Entonces, hay muchísima documentación académica, científica, que respalda la importancia del consumo de antioxidantes dentro del tratamiento del cáncer. Y por eso es que se habla tanto de consumir frutas y verduras, porque las frutas y verduras son los productos de la naturaleza que tienen mayor cantidad de antioxidantes. Normalmente el organismo produce antioxidantes que ayudan, pero ante tantas agresiones, ante tantos elementos externos, unos que recibimos en forma voluntaria, otros en forma involuntaria, pues necesitamos reforzar ingiriendo antioxidantes en nuestra alimentación. Y por eso, como les decía, la recomendación de consumir frutas y verduras, además de muchas otras razones. Pero ¿qué pasa? Los alimentos que nosotros conocemos tienen poca cantidad de antioxidantes, como vemos en esa gráfica o en esa imagen. Y resulta que este producto, del que yo les hablaba, que conocí hace alrededor de 5 o 6 años, el Ganoderma lucidum es un hongo que existe en la naturaleza, existe en zonas tropicales. Lo importante es que la medicina herbaria china conoce los efectos del Ganoderma lucidum en la salud desde mucho antes de Cristo, desde el año 221 antes de Cristo. Está documentado en los libros de historia de medicina china los beneficios del Ganoderma para la salud del cuerpo y del espíritu. Y entre otras cosas, después de haberlo estudiado o de estarlo estudiando desde la segunda mitad del siglo pasado, se ha encontrado que el Ganoderma tiene una carga de antioxidantes muchísimo más alta que cualquiera de los productos que habíamos visto inicialmente, 154 antioxidantes. Es decir, hace que la cantidad de antioxidantes sea incomparable con respecto a las frutas y verduras que nosotros conocemos ordinariamente o que conocemos en nuestro medio. ¿Y qué se ha encontrado? Que el Ganoderma lúcido realmente tiene alrededor de 400 componentes biológicamente activos. Yo no conocía y no conozco ningún elemento de la naturaleza que tenga tanta amplitud en cuanto a cantidad de componentes que tiene, que vayan a servir o que vayan a funcionar en las células de nuestro cuerpo. Principalmente polisacáridos del tipo betaglucanos, triterpenos, triterpenoides, algunos exclusivos del Ganoderma lucidum, adenosina, vitaminas, vitamina C, ácido ascórbico, aminoácidos, metales, entre ellos el germanio, el quinto metal en concentración, germanio orgánico, que es un elemento que se ha visto que tiene unos efectos importantísimos en la salud. El germanio mejora la capacidad de los glóbulos rojos de transportarle oxígeno a los tejidos. Aparte tiene efecto inmunomodulador como tal y tiene efecto también antioxidante. Y adicionalmente, pues fibra dietaria, que pues va a ayudar en nuestro sistema digestivo de forma importante. ¿Qué se ha visto? Para el tema del que estamos hablando hoy, específicamente del cáncer, en cuanto a los polisacáridos, tienen efecto antioxidante, como ya les decía. Inhiben la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Resulta que cuando esas células se desordenan y empiezan a crecer en forma descontrolada, se deben formar vasos alrededor de ellas para que lo alimenten, para que lo nutran. Se ha encontrado que los polisacáridos del Ganoderma lucidum ayuda a que no se forman, bloquea esa formación de vasos. Mejoran o llevan a la apoptosis. La apoptosis es el ciclo de vida que tienen las células. Como todo ser vivo, las células deben nacer y morir. La apoptosis es ese ciclo de vida. Las células tumorales, como les decía inicialmente, se vuelven inmortales. Entonces, los polisacáridos del Ganoderma ayudan a que esas células vuelvan a ciclo de apoptosis. Modulan nuestro sistema inmune. ¿Qué debe hacer normalmente el sistema inmune? Cuando una célula se empieza a alterar su ADN, el sistema inmune la reconoce y normalmente la debe eliminar. Resulta que si no tenemos un adecuado sistema inmune,
esas células, pues no va a haber un oportuno control de esas células tumorales y pues tenemos más posibilidades de desencadenar el cáncer. La proliferación celular y la invasión celular la bloquea en base a que disminuye la capacidad de las células de adherirse a otros tejidos y adicionalmente pues tienen también un efecto antiinflamatorio. Múltiples efectos que tienen los polisacáridos. Entonces mejoran la actividad de los glóbulos blancos dentro de los sistemas de defensa, efecto antioxidante. En los casos de leucemia es el tumor o el cáncer de la sangre en el que salen, pues la médula ósea produce muchas células que salen a circular en forma inmadura. ¿Qué hacen los polisacáridos? Ayudan a que esas células maduren y disminuye ese impacto de la leucemia. Protegen la médula ósea de las radiaciones, por ejemplo, un paciente que requiera radioterapia y las radiaciones de las que ya estuvimos hablando. Ayuda también a los efectos de los medicamentos quimioterapéuticos, es decir, es un ayudante en el tratamiento anticáncer que nos proporciona, que nos indique el médico tratante. Y en general aumenta también la resistencia a virus, bacterias y hongos. Los triterpenos también con la marcada actividad antioxidante y todos estos efectos que nos van a ayudar a controlar el problema, pues todos los efectos que tienen los triterpenos, efecto citotóxico, citostático, antiinflamatorio y adicionalmente efecto hepatoprotector. Hay este artículo, esta página PubMed, alimentada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Vemos esa gráfica verde, nos muestra la cantidad a medida del tiempo desde 1987 hasta el 2021, la cantidad de artículos que cada año se publican acerca del Ganoderma lucium en el cáncer. Y a hoy hay 487 artículos en los que hablan de cada uno de los diferentes componentes del Ganoderma en su efecto en el cáncer. Es decir, no lo digo yo, lo dicen los que lo han investigado y simplemente estoy transmitiendo parte de la información que está en las publicaciones científicas acerca del beneficio del Ganoderma lucium en el cáncer. Pero bueno, el Ganoderma lucium no es el único hongo que tiene este tipo de efectos o que tiene efectos en la salud. Los hongos hacen parte y han venido desarrollándose y han contribuido a la salud de forma importante desde hace tiempos. Como lo he dicho en varias ocasiones, lo he recordado, la penicilina se obtuvo a partir de un hongo, del penicillium, a partir de un hongo de la misma familia del Cordyceps, no sinensis, sino otro Cordyceps, se obtuvo la ciclosporina, un medicamento que se utiliza para controlar el sistema inmune. Y el Cordyceps sinensis es un hongo que existe, se encuentra solamente en las montañas del Himalaya, también con una amplitud de componentes, como vemos ahí en el listado, que no lo vamos a mencionar en este momento, y que contribuye también de esa forma al cuidado de nuestra salud a través de consumirlos diariamente. En cuanto a estudios o publicaciones sobre el Cordyceps en el cáncer, en esta publicación de julio de 2020 se encuentra que nivel crecimiento de células tumorales en cáncer de pulmón, estómago, hígado y ovario. Las metástasis también las inhiben cáncer de mama, pulmón, estómago y laringe. Reduce los efectos secundarios de la quimioterapia y promueve la generación, infiltración y activación de los linfocitos T. Esto dentro de los múltiples artículos, porque como vemos acá, también desde 1969 hasta el 2021, hay cada vez más cantidad de artículos que hablan acerca del Cordyceps sinensis y su efecto específicamente en el cáncer. En este caso, pues son publicaciones con respecto al cáncer, 266 artículos a hoy en PubMed. Pero bueno, son hongos, sí, muy buenos, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para consumir el Ganoderma? Resulta que en la historia china, la historia de la medicina herbaria china, dentro de las 200 variedades de Ganoderma que hay, los médicos saben que hay 6 variedades que tienen más efectos para la salud. Efectos en los diferentes sistemas, sistema osteomuscular, sistema digestivo, sistema nervioso. Y un científico a quien admiro
y a quien me inspira o quien me inspira enormemente en esto que es en la actividad que estoy haciendo hoy, hablándoles de los beneficios del Ganoderma. ¿Por qué? Porque él estudió, como biólogo que es, Mr. Leao estudió el Ganoderma, encontró y pudo crear un Ganoderma híbrido con las características de esos 6 que les comenté, es decir, un Ganoderma único. Y no solamente logró este Ganoderma, sino logró obtener el extracto de sus componentes nutricionales para poderlo colocar en productos que podamos consumir. Él es Mr. Leao, como les decía, biólogo, muchos años de investigación, alrededor de 30 años de investigación para lograr este gran producto básicamente natural, un producto de la naturaleza. Encontró también la forma de cultivarlo en cantidad y de una forma más rápida con todas las condiciones naturales para que los componentes que tiene pues los podamos recibir las personas que lo consumimos. Ese extracto que obtuvo es soluble en agua, en alcohol y en aceite, pero principalmente en agua, por lo cual permite que se pueda colocar en cualquiera de los productos que nosotros consumimos, en cualquier alimento, o disolverlo en agua y se va a absorber adecuadamente o muy bien por nuestro sistema digestivo. Entonces, Mr. Leao, después de este logro, en 1995 creó esta empresa, GanoExcel, una empresa que creó con la intención de ayudar al mundo a través de suplirnos o traernos el Ganoderma lucidum para nuestro consumo. ¿Por qué? Porque el Ganoderma lucidum, que se sabía con todo, como les decía, desde miles de años de sus beneficios, era exclusivo para el consumo de la nobleza, del emperador. Y lo que hace Mr. Leao a través de este sistema de cultivo y con este híbrido es llevarle el Ganoderma a todas las familias del mundo. Esa es la misión de GanoExcel y por eso es una empresa que hoy, después de 25 años, ya está en más de 80 países. Su seriedad, el carácter investigativo, el aporte a la medicina tradicional herbaria china y el aporte a la humanidad lo reconoce la unidad de las Naciones Unidas para la Investigación y el Desarrollo Científico, e igualmente el Vaticano también reconoce la labor benéfica en cuanto a la salud y la educación de la humanidad a través de GanoExcel. Como les decía, la misión de GanoExcel, en Colombia GanoExcel, en otros países de América GanoITouch. Actualmente en América, les decía que la empresa está en más de 80 países, en América está en 11 países, en unos está, su nombre es GanoExcel, en otros es GanoITouch, es la misma empresa. Y su misión es generar bienestar y prosperidad en millones de familias alrededor del mundo con el desarrollo y fabricación de los mejores productos a base de Ganoderma lucidum. ¿Por qué? Porque el Ganoderma en general se le conoce como el rey de las hierbas. Obviamente no es una hierba, es un hongo, pero se conoce con ese nombre porque, como les decía hace un rato, yo personalmente no conozco un producto que tenga tanta amplitud de componentes como lo tiene el Ganoderma. Acá en Colombia, estos son los productos con los cuales contamos. Sabemos que América es un continente en el que se consume mucho café. Tenemos 2 tipos de café con Ganoderma, un 3 en 1 que es un capuchino, el clásico que es un tinto enriquecido con Ganoderma, chocolate, el Gano Chocolate, un cereal que tiene adicionalmente espirulina, el cereal es avena y obviamente Ganoderma lucidum. Y también en cápsulas, Ganoderma y las cápsulas de Excellium, que es el mismo Ganoderma que se procesa en una etapa más temprana de crecimiento, porque se ha visto que su composición es diferente, entre otras cosas, con mayor concentración de germanio orgánico, que como ya les dije, tiene unas particularidades en cuanto a los beneficios para la salud. El cordigol, que es el Cordyceps sinensis, el otro hongo que ya les comenté, y también productos para la higiene personal completamente naturales, como el jabón, y una crema dental que básicamente no tiene flúor. El flúor se reemplaza por Ganoderma. Flúor es un elemento que se acumula en el cuerpo, que ya se ha visto que puede tener efectos a largo plazo, como ocurre con la mayor parte de los medicamentos preparados o sintetizados por el hombre, que se estudian, se sabe que se empiezan a comercializar porque no tiene efectos o porque los efectos secundarios no son tan importantes, pero sin embargo con los años nos damos cuenta que sí tiene efectos secundarios importantes y se empiezan a recoger
y a quitar del mercado. Recuerdo uno de esos, la pseudoefedrina, un descongestionante que hasta el siglo pasado, hasta finales del siglo pasado, lo tenían la mayor parte de los antigripales, pero después de varias muertes por arritmias y diferentes alteraciones, se tuvo que retirar del mercado. A diferencia del Ganoderma, que es un producto natural que tiene más miles de años de consumo en una comunidad, en una, pues en todo el oriente del mundo, especialmente en la historia de la medicina oriental, medicina herbaria, y que por lo tanto nos garantiza que miles de años de experiencia no va a tener efectos secundarios. Estos son los productos que se encuentran en Estados Unidos, ¿no? Para tener en cuenta, y en general, en cualquiera de estos productos está en cada uno de los países de América. En unos países hay unos, en otros países hay otros, pero básicamente, como les decía, son productos enriquecidos con Ganoderma lucidum. ¿Y qué es lo que se logra con esto? Facilitarnos la vida. ¿Por qué facilitarnos la vida? Porque sabemos muy bien lo difícil que es cambiar hábitos alimenticios, lo difícil que es consumir todas las frutas y verduras. No podemos hablar de que no vamos a utilizar celulares, de que no vamos a utilizar televisión, que no vamos a utilizar todos estos factores que nos están contribuyendo a generar radicales libres y aumentar las posibilidades de cáncer. El estrés, el agite diario, el que cada vez necesitemos trabajar más y comprometernos más en el tiempo, en la mayor parte de las personas por los compromisos económicos y todo este tipo de situación que vivimos en el siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que hace a través de estos productos GanoExcel? Darnos unos alimentos que hacen parte de nuestros hábitos, alimentos funcionales y suplementos que haciendo parte de nuestros hábitos los consumimos, para que obviamente debemos insistir en consumir frutas y verduras. Pero el hecho de consumir estos productos nos estamos alejando de la posibilidad de enfermarnos, nos podemos recuperar mejor de cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque está actuando en cada una de las células de nuestro cuerpo, en los múltiples sistemas y para cualquier patología o cualquier enfermedad. En este caso, pues hablando básicamente del cáncer. Y para concluir esta frase del doctor David Agus, un médico oncólogo norteamericano, profesor de la Universidad del Sur de California, en el que recalca esta parte: nos hemos olvidado que curar el cáncer comienza con prevenirlo. Entonces, la idea de hoy no es decirle a las personas que tienen cáncer, consuman Ganoderma, claro que lo deben consumir, pero no están encaminados, o la charla no está dirigida a ellos solamente, está dirigida a absolutamente todos, porque todos tenemos la posibilidad, tanto por herencia o por factores externos, como ya los vimos en el transcurso de la charla, de desarrollar cáncer en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Consumir la mayor parte de antioxidantes o la mayor cantidad de antioxidantes que podamos consumir, y los productos enriquecidos con Ganodermas, como les decía, hacen parte de nuestros hábitos alimentarios y es una forma bastante sencilla de cuidar nuestra salud, de cuidarla en este tema de hoy específico, que es el cáncer. Ya hemos hablado y seguiremos hablando en otras ocasiones de otros temas, pero el concepto es básicamente el mismo: un suplemento dietario, alimentos funcionales que que nos aportan Ganoderma lucidum con una cantidad altísima de componentes que van a cuidar nuestra salud a través del cuidado de nuestras células. Bueno, básicamente esta era la información que les traía para hoy. Doctor Héctor, muchísimas gracias por esa información tan importante que nos acaba de compartir en la noche de hoy. Hay unas preguntas que nos han dejado tanto aquí en el chat de Zoom como en YouTube. Una paciente con cáncer de colon y metástasis en los dos pulmones, ¿se le puede realizar tratamiento con Ganoderma lucidum más el tratamiento oncológico? Claro que sí, señora. Obviamente, primero que todo, seguir con todas las indicaciones que le dé su médico tratante. Lo que él le indique que deba hacer, lo debe hacer. Y adicionalmente ayudarse con el Ganoderma. Ganoderma y Cordyceps, Ganoderma y Cordigol sería lo ideal, y ojalá en buena cantidad, ¿no? Puede tomar 3, 4 cápsulas, 2, 3 veces al día de Ganoderma, y de Cordyceps o Cordigol unas 2 cápsulas 2 veces al día.
porque como son suplementos dietarios, o sea, las concentraciones que tiene cada cápsula son concentraciones, cada uno de esos elementos está en la concentración natural del producto, pues no va a tener problema de sobredosis o intoxicación ni nada de eso, y sí va a tener más cantidad de antioxidantes que le van a ayudar y de elementos, como ya les decía, los carbohidratos y los efectos de los triterpenos en todos estos tumores. Me llamó muchísimo la atención una tesis de grado de un médico en la Universidad Nacional en Bogotá. En el 2013 hizo una maestría sobre medicina tradicional china y su tesis de grado fue efectos de los hongos para la salud. Y los dos hongos que tienen más amplitud de efectos para la salud son primero que todo el Ganoderma lucium y segundo el Cordyceps sinensis. Entonces, claro, es en base a lo que está registrado ante el INVIMA y en cada uno de los países de Europa y América donde está Ganoexcel, sus productos son suplementos dietarios. No son medicamentos alternativos, funcionan en el cuidado de nuestra salud, pero están como suplementos dietarios. Y es básicamente darle a nuestro cuerpo una cantidad de componentes bastante amplia, de manera que el cuerpo toma lo que necesita. Nosotros estamos acostumbrados de que hacemos exámenes, que a este paciente tiene bajito el magnesio, entonces le damos suplemento de magnesio. Que tiene bajita la vitamina B, entonces le damos suplemento de vitamina B. Esto es tener en nuestra alimentación diaria, día a día, una parrilla, una variedad altísima de componentes que van a ayudar a que nuestra salud esté de la mejor manera en cualquiera de los órganos y sistemas y en cualquiera de las enfermedades, obviamente. Es alimentarnos de la mejor manera que nos debemos alimentar para tratar de tener la mejor salud. Porque obviamente somos seres vivos y la vida como tal en algún momento se va a terminar. Todos somos, ¿y qué es lo que debemos buscar a través de este suplementos dietarios y de alimentarnos bien? Tener la mejor calidad de vida. ¿Sí? Es decir, que mientras estemos vivos, nuestra salud esté en las mejores condiciones para que seamos independientes, evitar al máximo depender de otras personas y sobre todo tener unas mejores condiciones, porque eso es lo que debemos, por lo que debemos propender, estar en las mejores condiciones.